Mi votación, sí, 10 minutos. Voy a apagar mi micrófono. Estoy listo en 3, 2, 1, ya. Bueno, muy fácil refutar al señor Kevin, al pastor Kevin. Punto número 1. Dice que la iglesia no comienza en el Vaticano. Señor, el Vaticano es un estado, es un país, no existía en la época de Cristo, no sea anacrónico. Ningún católico ha dicho que la iglesia empieza en Roma. La iglesia católica que fundó Cristo, de cual el Santo Padre León XIV cabeza, comienza en Jerusalén. Eso lo sabemos todos los católicos. Después Roma pasó a ser la sede de la iglesia que fundó Cristo, pero la iglesia comienza geográficamente en Jerusalén, no en Roma. Ningún católico enseña que en Roma. Nosotros los católicos no basamos el primado petrino sobre el hecho de que Pedro estuviera alguna vez en Roma. Pedro ya era el papa antes de pisar Roma, la capital del Imperio Romano. Queda refutado en esto. Punto número 2. Dice, somos la iglesia verdadera usted no es la iglesia verdadera, señor. Ya se lo dije, su iglesia fue fundada en el año de 1906 en el estado de Arkansas, en Estados Unidos, por William Seymour, hace 119 años. Lea historia. Parece que, con todo respeto que usted se merece, usted conoce la historia de su propia iglesia. A no ser que usted se avergüence de decir, ay no, mi fundador es William Seymour, pero qué vergüenza, no puedo decir eso. Tengo que decir, mi iglesia pentecostal se remonta a Jesucristo. Sin embargo, no puede dar pruebas de pastores pentecostales de los primeros siglos. Qué pena, porque no existían ustedes en esa época. Año 1906, estado de Arkansas en Estados Unidos. Ahí se fundan ustedes los pentecostales hace 119 años. Esa es su historia, es lamentable, pero ahí comienzan ustedes. No son la iglesia de Cristo. Punto número 3. Dice que la iglesia no salva, completamente mentira. Hechos capítulo 2. Dice, y Dios agregaba a la iglesia a los que habrían de ser salvos, refutado con Hechos capítulo 2. ¿Por qué Dios habría de agregar a la iglesia a los que habrían de ser salvos si Dios puede salvar a la gente directamente? Claro que lo puede hacer directamente. Pero Cristo fundó una iglesia para que esta fuera un instrumento de salvación. Cristo es quien salva a través de la iglesia. Así que es una falsa dicotomía de que tiene que escoger más. O es Cristo quien salva o es la iglesia. No, yo no tengo que escoger porque Cristo salva a través de la iglesia. Cristo es quien salva. Y el instrumento de esa salvación es la iglesia. Ojo, la salvación es Cristo, pero Cristo utiliza la iglesia como un instrumento. Hechos 2, y Dios agregaba a la iglesia a los que habían de ser salvos. Agregaba a la iglesia, no los agregaba a los pentecostales, que ustedes no existían en esa época, lo siento mucho, Kevin. A la iglesia católica, que es la única iglesia que existía en esa época. Punto número 4. La iglesia no es verdadera por tener historia. Claro, usted dice que la iglesia no es verdadera por tener historia. ¿Sabe por qué usted dice eso? Porque usted no puede probar que habían pastores pentecostales antes de 1906. Porque no existían los pentecostales. Y los evangélicos, que fundados en 3 de enero de 1521. Antes de eso, no existían evangélicos, no existían pentecostales, entonces no son la verdadera iglesia. Una cosa es que usted diga que son la verdadera iglesia, otra cosa que usted lo puede mostrar. Usted no puede mostrarlo en este debate, Kevin. Usted no puede. No puede. Habló mucho y no dijo nada. Ah, yo cito la Biblia, sí, cito la Biblia, pero tú eres la Biblia, tú eres la palabra de Dios. La palabra de Dios es para interpretarla correctamente, no para torcer y sacar doctrinas de un pasaje bíblico, señor Kevin. Punto número 7. Cristo no fundó denominaciones. Tiene razón, sabe que estamos de acuerdo. Cristo no fundó denominaciones, por lo tanto, su denominación pentecostal, que es una denominación, ¿verdad que sí? Porque los pentecostales son una denominación de la iglesia evangélica, entre comillas. Entonces, no debería de existir. Entonces, usted mismo acaba de admitir que Cristo no iba a fundar denominaciones, porque usted es parte de una denominación llamada pentecostal. Quiere decir que usted mismo está reconociendo que usted no es de la iglesia de Cristo, es parte de una denominación. Y usted mismo dijo, está grabado acá, que Cristo no vino a fundar denominaciones. Y como el pentecostalismo es una denominación, entonces el pentecostalismo no es una iglesia verdadera, es una falsa iglesia, porque es una denominación y usted mismo admitió que Cristo vino a fundar denominaciones. Con todo respeto, señor, usted mismo se puso una soga al cuello. Punto número 8. Dice que la iglesia no tiene nombre. Claro que sí, la iglesia no tiene nombre. La iglesia es una santa católica apostólica. La iglesia tiene características, yo lo leí, 4 características, adjetivos. Y la iglesia del cual dirige el Santo Padre, aunque a usted le duela, sí le duele, el Santo Padre, el León XIV, Santo Padre, esa iglesia tiene 4 características, no nombre, 4 características que no las tiene su iglesia pentecostal, que no es una iglesia, es una denominación. Porque nosotros somos los únicos que podemos demostrar que tenemos una sucesión apostólica ininterrumpida a nuestros apóstoles. Algo que usted no puede ni va a poder demostrarlo en este debate. Lo siento mucho, Kevin. Punto número 7. Dice, nosotros no venimos de Lutero. Ay, Kevin, se van a molestar sus amigos evangélicos. ¿Cómo usted va a negar sus orígenes? Si Martín Lutero es el papito de ustedes, el papá, su fundador, ¿cómo va a negar su fundador? Yo no me avergüenzo de mi fundador es Cristo. ¿Cómo es posible que usted se va a avergonzar de sus propios orígenes? Dice, nosotros no venimos de Lutero. Está bien, se la compro, no vienen de Lutero. Vienen de William Seymour, año 1906, estado de Arkansas en los Estados Unidos. De ahí vienen ustedes.
Entonces ustedes no son la iglesia de Cristo. Punto, párame tiempo, moderadora, párame tiempo, por favor. ¿Me escuchan? Un segundito, párame tiempo. Ya, lo que pasó es que tú sabes que a veces Tito pone como un cuadrito y que si uno no presiona le cierra el live, desgraciadamente. Por eso pedí que me parara el tiempo. Reanúdeme el tiempo nuevamente, moderadora. Tienes 5 minutos exactos. Sí, reanúdeme el tiempo, empiezo en 3, 2, 1, ya, empiezo. Bueno, ok. Entonces, usted no viene de Lutero, Kevin, tiene razón, no viene de Lutero, viene de peor, viene del año 1906, Estado de Arkansas en Estados Unidos, donde fueron fundados los pentecostales, el movimiento al que usted representa. Punto número 8. Dice, Dios constituyó, el libro de Efesios, Dios que constituyó profetas, pastores, evangelistas. Señores, constituyó pastores, pero pastores evangélicos, ustedes no existían en esa época, lo siento mucho. Los verdaderos pastores son los obispos católicos, porque son los que pueden demostrar que tienen una asociación apostólica ininterrumpida hasta los apóstoles. Ustedes se han robado el nombre de pastores. El verdadero culto no es el culto evangélico, porque donde hay un culto tienen que haber sacerdotes y tiene que haber un sacrificio. El verdadero culto de la Santa Misa, porque hay sacrificio y hay sacerdotes. Y también, cuando usted dijo de pastores, profetas, evangelistas, esos no son ministerios, esos son dones. Usted se lo vio leer el versículo 17, que Dios ha dado dones a los hombres. Estos son los dones. Pastores, evangelistas, profetas, son dones que da el Espíritu Santo, no son ministerios. ¿Quién le dijo a usted que son ministerios? Completamente equivocado y refutado. Y hablando de pastores, son católicos, no eran pastores evangélicos porque no existían en esa época. No se atribuye algo que a usted no le corresponde. Habló de los padres prenicenos, señor. Los padres prenicenos eran católicos, no eran protestantes, lo siento mucho, no eran pentecostales. ¿Qué es lo que dice Orígenes de Alejandría, siglo III? Fuente, homilía sobre Éxodo, dice. Y Pedro, para oído, Kevin. Y Pedro, en quien se construye la iglesia de Cristo, ¿escuchó? Contra la cual las puertas no prevalecerán. Mírenlo a Pedro, el gran fundamento de la iglesia. Oh, un momento. Ay, qué cosa. Yo pensaba que Pedro era pentecostal, era pastor pentecostal. Yo me acabo de enterar que no es pastor pentecostal, es católico, ¿sí? Porque aquí dice que Pedro es el gran fundamento de la iglesia. Y usted dijo los padres prenicenos o los padres de la iglesia. Dijo usted, creo que dijo los padres de la iglesia no eran católicos, Max. Que eran evangélicos, pero aquí dice que Pedro es el fundamento de la iglesia. Que yo sepa, los católicos son los únicos que creemos en eso, ni siquiera los ortodoxos. Entonces quiere decir que Origen de Alejandría era católico. ¿Y qué nos dice Tertuliano? Tertuliano dice así, fuente, Enciclopedia Católica: escucho que se ha producido un edicto, uno perentorio, el obispo de obispos, ojo, el obispo de obispos, el sumo pontífice proclama, perdono los pecados de adulterio, de fornicación. Un momento. El sumo pontífice en el siglo II. Quiere decir que Tertuliano era católico. Está hablando del papado. Y usted dice, no, los padres de la iglesia no eran católicos. Los católicos se los quieren atribuir. No, ustedes se los quieren atribuir. Entonces, refutado con los padres de la iglesia. Y tengo cantidad de testimonios de los padres de la iglesia que hablan de doctrina católica. Lo siento mucho, Kevin, no eran pentecostales. Usted hubiera deseado que fueran evangélicos, pero no eran católicos. Punto número 9. Dice, tenemos las doctrinas apostólicas. No me diga. Tienen las doctrinas apostólicas y el primado petrino del cual habló Tertuliano y Orígenes, porque ellos eran discípulos de los apóstoles. ¿Ustedes tienen esa doctrina? No, entonces ustedes no son apostólicos. Orígenes y Tertuliano sí eran apostólicos porque ellos eran discípulos de los apóstoles. Discípulos cercanos de los apóstoles, digámoslo así, de cercanos. Eran obispos de los primeros siglos. Entonces, ustedes, su iglesia no tiene doctrinas apostólicas. ¿Creen en la confesión de pecados? ¿Creen en la intercesión de los santos? ¿En el purgatorio? ¿En la Sagrada Eucaristía? Toda esa doctrina la creían los primeros padres de la iglesia. Tengo pruebas históricas de eso. Pues usted no es apostólica, señor. Usted viene del siglo XX, 1906. William Seymour es su fundador. Dice Kevin, nosotros evangélicos podemos expulsar demonios. Bueno, en primer lugar, ¿cómo los demonios pueden expulsar a los mismos demonios? Dice Jesucristo, no, eso no se puede. Señor, el poder de expulsar demonios lo tienen los sacerdotes católicos. Ustedes lo que hacen es un show en sus cultos evangélicos.
hacen creer que una persona está poseída y le sacan el demonio, pero el demonio no puede expulsar el demonio, Satanás no puede expulsar a Satanás. Entonces ustedes no tienen esa autoridad. Fui predicador. Con todo respeto, Señor, usted ha cometido herejía y apostasía. Y según la Iglesia Católica, no según yo, porque yo no soy nadie para condenar a nadie. Usted está en camino de condenación porque usted ha cometido apostasía, abandonar la Iglesia y afiliarse a una denominación protestante. ¿Y qué más? ¿Qué más dijo? Ya vas a terminar. Sí, quedan 10 segundos. Ustedes no son la Iglesia de Cristo, lo siento mucho. William Seymour, 1906, Estado de Arkansas. Su fundador, pentecostal. Con eso termino mi exposición. Adelante, moderador. Gracias, Max. Ay, esto no quiere parar. Hermano Raúl, tu tiempo. No sé si van a tomar agua, van a hacer algo, no sé, van a hablar algo, van a saludar a alguien, la verdad no sé. No, si alguien quiere beber agua, tiene que ser después de que termine esto, ya cuando venga el tiempo las preguntas. Ahora, démosle continuidad a esto. Perfecto. Sigamos adelante. Raulito, tu tiempo. Excelente. Sí, gracias. Si me regalan los tap ahí, hermanos, hay 250 personas aquí, por favor, si me pueden regalar el tap porque también me apareció el rompecabezas. Les agradecería mucho. A mí también, Max. Sí, también a mí. Compartan, hermanos, compartan ahí el like para que se esté en movimiento la transmisión. Compartan, tenemos 213 personas conectadas aquí. Compartan para que esto llegue a más personas. Correcto. Hermanos, aquí tenemos, gracias a Dios, y les pido por su asistencia. Jamás pensé que tan temprano en la mañana fuera a llegar tanta gente. Realmente no lo pensé. Tenemos 328 personas conectadas. Realmente les doy gracias por haberse conectado. Pensaba que casi no iba a llegar muy poca gente porque es en la mañana, la mayoría de la gente están descansando, pero gracias a mí por su asistencia. Bueno, voy a apagar mi micrófono entonces. Sí, es que se han ido varios evangélicos para allá, pues, Max. Claro que sí, Raulito, yo tengo acá 166. Y se han ido católicos para allá, los que están viendo ahí en tu live son católicos. Muy bien. Adelante. Ya voy a apagar mi micrófono para que empiece ya mi tiempo. Sí, gracias. Para no quitarle la idea al hermano. Adelante, hermano. 3, 2, 1. Todos apaguen sus micrófonos, por favor. Bueno, señores, miren qué gran contradicción de este señor, que en su exposición él dijo que la Iglesia Católica tenía comienzo en Roma. Luego, cuando viene y me contrarrefuta, él dice que la iglesia no comienza en Roma. Él dice que comienza en Jerusalén. Para variar, aquí empieza verdaderamente la inconsistencia de una iglesia que no es verdadera. Porque la iglesia nunca fue fundada en Roma, fue fundada en Jerusalén. Él dice, la Biblia dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Bueno, la Biblia dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo, pero no dice que es la iglesia católica. Entonces agarrar un texto y manipularlo a mi manera, pues eso cualquiera lo hace. Luego dice él que en 1 Corintios capítulo 12, versículo 12, señor, para su información, esto es algo usado de alguna manera hipérbole por el apóstol Pablo, pero aquí no está hablando del cuerpo de Cristo, está aquí hablando en contexto de los dones, señor. Yo creo que deberíamos de estudiar un poquito y analizar las escrituras, porque aquí no está hablando verdaderamente, literal, explícitamente como cuerpo de Cristo, sino que está hablando en contexto de los dones espirituales y de los ministerios. Bueno, seguimos. Él dice que nosotros no podemos ser la iglesia porque nuestra iglesia está dividida, porque hay hermanos bautistas, hermanos pentecostales, etcétera. Estimado Max, la Biblia dice que antes que miremos la paja en el otro, miremos la viga que está en el de nosotros. Si mal le recuerdo, los carismáticos no practican lo mismo que los ortodoxos. Los ortodoxos no practican lo mismo que la iglesia del rito romano. Señor, recuerde que vengo de la iglesia católica. Yo no vengo simplemente de estar inflando bombitas. De ahí vengo, Señor, de enseñar las herejías que la iglesia católica enseña. De ahí vengo, de ahí me rescató Dios. Entonces no digan que no hay división, porque si hay división, nosotros no tenemos división. Las divisiones lo tienen ustedes. A la carga me remito. ¿Por qué? Porque independientemente de que hayan diferentes denominaciones, seguimos creyendo en las doctrinas fundamentales para salvación, Señor. Creemos en la salvación por fe. Creemos en el Dios todopoderoso compuesto por 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nosotros creemos en las mismas doctrinas fundamentales, algo que ustedes no tienen, Señor, porque les recuerdo que hay muchos que no creen en el purgatorio, como los ortodoxos, que no creen en el purgatorio. Los carismáticos creen en la manifestación de los dones, el rito latino, los ortodoxos, los vicentinos, etcétera, no creen en eso, Señor. Entonces, aquí no es venir a hablar simplemente por hablar.
Aquí hay que venir a hablar con conocimiento, Señor, porque no venimos a hablar simplemente cuando estamos solos en una transmisión. Refuté. Es fácil refutar solo, pero cuando tenemos a alguien que nos desenmascara las mentiras que nosotros practicamos, ahí está la diferencia. Entonces, ¿quiénes son los que tienen divisiones? Ustedes son los que tienen divisiones. Los ortodoxos ni tan siquiera reconocen la autoridad del Papa. Hello. Vamos a seguir. Siguiente punto. Dice, ustedes, dice, atacan a la iglesia, se unen para atacar a la iglesia. No, señor, nosotros no nos unimos para atacar a la iglesia. Nosotros nos unimos para cumplir con los mandatos que Jesucristo ha estipulado. Si mal les recuerdo que a ustedes no les gusta leer la Biblia porque no les conviene, Judas capítulo 1, versículo 4 al 6 nos enseña que hay que denunciar los falsos maestros y las falsas enseñanzas. ¿Quién tiene falsos maestros y falsas enseñanzas? La iglesia católica. ¿Por qué? Porque ni tan siquiera aparecen en la palabra del Señor. Dice, medios de salvación, que no tenemos los medios de salvación. Pues usted tiene la razón. No tenemos los medios de salvación que tiene la iglesia católica, porque nosotros no necesitamos 20, nosotros no necesitamos a usted, no necesitamos a los apóstoles, no necesitamos ningún predicador para ser salvos. El único salvador es Jesucristo. Él es nuestra plenitud, en Él estamos llenos, estamos completos. El Señor es suficiente. Seguimos. Él dijo que yo era un apóstata por haberme ido de la iglesia católica. Bueno, un apóstata, señores, es aquel que se aparta de la verdad. Y yo no me aparté de la verdad. Yo me aparté de la mentira. El usted apartarse de la mentira, eso es huir por su salvación. Y la Biblia habla de la apostasía en 1 Timoteo capítulo 4, que en los postreros tiempos muchos apostatarán de la fe, escuchando doctrinas de demonios. Escucha lo que dice. A doctrinas de demonios. Es más, se lo voy a leer para que usted mire. 1 Timoteo capítulo 4. Mira lo que dice la escritura. Vamos a leerlo aquí. Vamos a ver quién tiene las doctrinas de demonios. Dice, pero el Espíritu mismo dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Mire quiénes son las doctrinas de demonios. Dice, por la hipocresía de mentirosos. Dice que prohibirán casarse. No vaya tan lejos. Usted sabe cuál es la iglesia que prohíbe casarse. Así simple y sencillamente. Luego dice, y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participen de ellos los creyentes, los que han creído la verdad. Para la semana zángana, Señor, le recuerdo cuál es la iglesia que prohíbe comer otro tipo de carne que no sea pescado. De ahí vengo, Señor. Usted se equivocó de contrincante, Señor. Bueno, seguimos. Dice que nosotros no tenemos historia. Sí tenemos. Lo que pasa es que a nosotros nos interesa la historia porque la historia nos salva. Lo que salva es la obediencia, Señor. Lo que salva es la obediencia en la doctrina, en la palabra que enseñó Jesucristo y los apóstoles. Pero sí tenemos historia. Y para que usted mire, tengo 5 pastores, si usted quiere, atrás de la reforma. Y le voy a mencionar aunque sea uno para que sea idea y vaya y aunque sea busque a internet y se entretenga. Y vaya a GPT, porque eso es lo único que les puede ayudar. Tenemos al Queen de York. Un pastor en el siglo V en la ciudad de Nueva York. Hello, Señor. No es que no tenemos historia. Claro que tenemos historia. Y si quiere le doy otro para que todavía, ¿verdad? Pueda sentarse y meditar un poco y se arrepienta y venga al camino de la verdad que es Jesucristo. Tenemos otro pastor, Señor, en Turquía. Te voy a mojar el nombre para dárselo correcto para que lo busque en GPT. Que no tenemos historia. Hello. Tenemos a Johannes Crisóstomo en la ciudad de Turquía. Vaya, Señor, investigue. Tenemos historiadores que hoy conocemos en las bibliotecas más famosas que hay en Francia, en Roma, en Washington, que aprueban que estos pastores existieron en el primer siglo. Pero bueno, vamos a seguir porque tengo mucho material aquí. Él dice que nosotros no somos la iglesia verdadera porque no tenemos la sucesión de los apóstoles. Aquí el problema es decir tengo algo y no poder demostrarlo. Porque yo quisiera que él me hubiera mostrado un texto bíblico, porque Biblia no se encarga de mostrar. Simplemente habla y habla y habla. Pero él no tiene un texto donde él pueda demostrarme que Pedro le impuso las manos a otro apóstol. Donde Pedro le puso las manos al siguiente papa. No, Señor. Entonces aquí venir a hablar falacia, venir a montar muñecos de paja, venir siguiendo una doctrina dogmática como es la iglesia católica, cualquiera lo hace. Todo católico que se convierte va y estudia una iglesia católica, lo digo, no le enseñan la Biblia.
simplemente le enseñan una historia, le inyectan una historia, la historia de la teología dogmática de la Iglesia Católica. Usted tiene que creer eso. Y desde el primero vienen las primeras respuestas. Todos los católicos tienen las mismas respuestas de las mismas doctrinas que enseñan. ¿Por qué razón? Porque ellos no estudian la Biblia. Maestros católicos y ni tan siquiera han estudiado ni un libro entero de la Biblia. ¿Y cómo conocen la verdad? O sea que tienen a la misma par el magisterio católico que la Biblia, señores. Ni el mismo catecismo lo refuta y dice eso. En el catecismo capítulo 85, señor, ahí dice que el magisterio no tiene la misma autoridad que la Biblia. O sea, ustedes mismos se contradicen, ustedes mismos pacatean el magisterio católico, porque usted como apologista, y tengo pruebas, y todos aquellos apologistas que están viéndolo ahí, aseguran cada vez que nosotros tenemos con ustedes debates que el magisterio católico está a la par, señor, de las escrituras. Pero yo le voy a desnudar sus mentiras y lo voy a seguir haciendo, mire, con el catecismo, mire, con este mismo que yo usaba para mentirle a la gente. Mire lo que dice el catecismo 86. Mire lo que dice. El magisterio no está por encima de la palabra de Dios. Hello. Estudien un poquito más, aunque sea su magisterio. Estudien un poquito más, porque ustedes mismos están refutando su magisterio. Y aquí estamos poniéndole verdaderamente los clavos a la sepultura del catolicismo, que no se va a poder sostener porque no es verdad, señor. Y no estoy inventando, estoy hablando aquí. Mire, ahora ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Y no, que no sabes interpretar el catecismo. Ah, señores, seguro que necesitamos al Espíritu Santo para poder interpretar el catecismo de la Iglesia Católica, señores. Literal, explícitamente, se lo vuelvo a leer. Apunten ahí, hermanos evangélicos y católicos, para ver cómo vuelven a torcer las escrituras. El catecismo numeral 86, el magisterio no está por encima de la palabra de Dios. Aleluya, alabado sea el nombre de Jesús. Por lo menos los que escribieron esto, algunos por ejemplo fueron en esto, la conciencia les redargulló y por lo menos pudieron, aunque sea, verificar algunas cosas honestas de todo. Por eso le digo, mire, ¿cómo nosotros comprobamos que una iglesia es falsa? Simplemente no pueden sostener la doctrina, porque ellos tienen un pensamiento doctrinal fundamental, los ortodoxos tienen otro, los otros tienen... Entonces, ¿quiénes son los falsos aquí? La Iglesia Católica. Entonces, él tendrá que refutar su magisterio. ¿Por qué? Porque nunca el magisterio ni la historia ha estado por encima de la única autoridad infalible que tenemos, que es la palabra del Señor. Y con eso siempre refuto a cualquier apologeta católico, a cualquier doctorado, entre comillas, de la Iglesia Católica. Dios le bendiga. Excelente, gracias por el tiempo. Ahí estamos, 10 minutos, 17 segundos. Adelante, Julita, vienen los 5 minutos de contrarrefutación. Julia, ¿escuchas? Micrófono, Julita. Tu micrófono. Julia. Sí. Ah, ok. Te voy a poner tu tiempo. Ahora van a ser 5 minutos, Max, para la contrarrefutación de lo que acaba de decir él. Entonces, tú me dices cuando ya estás listo para ponerte tu tiempo. Son 5. Siempre estoy listo. Empiezo así me gusta. Dale. 3, 2, 1, ya. Bueno, las mentiras de Kelvin. Dice, Max dice que la iglesia comienza en Roma. En primer lugar, señor, ¿usted no le da pena que esto se está quedando grabado, que se está mintiendo acá? Porque la gente se va a dar cuenta. Yo no dije que la iglesia empezó en Roma. ¿Cuándo yo dije eso? Yo dije que la iglesia empezó en Jerusalén. La iglesia que fundó Cristo, el cual el Santo Padre Papa es cabeza. Esa iglesia empezó en Jerusalén. Después Roma para hacer la sede. ¿Acaso eso no fue lo que yo dije? ¿Verdad que sí? Y usted dice, Max dice que la iglesia empezó en Roma. Empezó a mentir. Cuando una persona empieza a mentir, ya es porque ya está nerviosa, ya está, no tiene ningún argumento, y eso está quedando grabado. Cuando la gente lo vea va a decir, pero qué deshonesto que es el pastor. Más nunca dijo que la iglesia empezó en Roma, más dijo que la iglesia empezó en Jerusalén, y después Roma para ser la sede de toda la iglesia. Así de sencillo. Punto número 2. Dice que usted mismo se puso una soga al cuello. Usted mismo admitió que Efesios habla de dones, no habla de ministerios.
Cuando dice ministerios, a Dios le ha dado 5. ¿A dónde dice Dios ha dado 5 ministerios en Efesios? ¿Dónde dice eso? Usted se lo está agregando. Ahí dice dones y usted mismo lo metió, usted mismo se puso la soga al cuello. Señor, usted Dios se preparó más para este debate, por favor. Dice, los ortodoxos y los carismáticos. Señor, en primer lugar, los ortodoxos no son católicos. Los ortodoxos niegan dogmas de fe, no creen en la Inmaculada Concepción, no creen en la infalibilidad papal, no creen en el primado petrino. No creen en la cláusula filioque, que es el 8º artículo del credo niceno constantinopolitano. No aceptan la autoridad del Papa. Estos no son católicos. Punto. Usted está confundiendo las iglesias ortodoxas con las iglesias católicas orientales sui iuris, que sí aceptan la autoridad del Papa. Estudia eclesiología, señor. La iglesia está conformada por 24 ritos sui iuris. Y las iglesias ortodoxas, que por cierto son catores, son autocéfalas, que no se manden entre ellas, no aceptan la autoridad del Papa, no son católicos, porque tienen diferente doctrina. Acuérdense que ellos rechazan la Inmaculada Concepción. La iglesia católica acepta la Inmaculada Concepción, entonces no somos la misma iglesia. Aquí queda completamente refutado. Y los carismáticos son católicos, son un movimiento católico. Punto número 4. Dice, seguimos creyendo en las mismas doctrinas fundamentales. ¿Quién en la iglesia evangélica tiene la autoridad para determinar cuáles son las doctrinas fundamentales que todo evangélico tiene que creer? Doctrinas fundamentales. Cuando ustedes los pentecostales creen en el rapto secreto, y para los reformados esa doctrina no sirve. Esa doctrina es falsa. Los reformados creen que Dios preordena personas para que se vayan al infierno. Ustedes creen en eso y para ellos esa doctrina es fundamental. Ustedes creen en eso, ¿ve que no? Entonces no están unidos en las doctrinas fundamentales. Lo que para una secta es doctrina fundamental, para otra no lo es. Completamente equivocado y refutado. ¿Por qué no se ponen de acuerdo? Hagan un concilio entre los evangélicos para ponerse de acuerdo en cuanto a doctrinas. Punto número 5. Los ortodoxos no creen en el purgatorio. Completamente equivocado. Los ortodoxos no nombran la palabra purgatorio, pero los ortodoxos rezan por sus muertos, oran por sus muertos. El purgatorio es una purificación. Si ellos oran por sus muertos, creen que Dios los va a purificar, entonces creen en el purgatorio, aunque no le llamen purgatorio. Usted debería estudiar la doctrina ortodoxa, que completamente la desconoce. Punto número 6. Los ortodoxos y el Papa, eso ya quedó refutado. Ya le dije que los ortodoxos no son católicos porque no aceptan la autoridad del Papa. Aquí no acepta la autoridad del Santo Padre, no es católico, siempre es sencillo. Punto número 7. Nosotros no nos unimos para atacar a la iglesia. Le voy a decir una cosa, yo siempre lo voy a repetir. Las denominaciones evangélicas son igual que los demonios. Los demonios no se quieren entre sí, pero se unen para condenar al hombre. Las denominaciones evangélicas no se quieren entre sí. Tienen diferentes doctrinas, pero todas, al igual que los demonios, se unen para atacar a la única iglesia de Cristo, porque si no fuera la iglesia verdadera, no sería tan atacada. Ahora, señor, con todo respeto que usted se merece, con todo respeto, usted es pastor evangélico, pero ¿quién le impuso las manos a usted? ¿Uno de los sucesores de los apóstoles? Espero que conteste esa pregunta. Usted habla de la apostasía, 1 Timoteo. Ese pasaje le queda como anillo al dedo, porque eso fue lo que usted hizo. Cometió apostasía al abandonar la iglesia católica para irse a los pentecostales, fundados en el año de 1906 por William Seymour, en los Estados Unidos. Apunte el nombre de su fundador, apúntelo. Y espero que usted saque un cuadro con la foto de su fundador y la ponga en su iglesia y le diga a la gente, miren, este es nuestro fundador William Seymour, para que ellos se sientan orgullosos de su fundador. Dice que la iglesia prohíbe casarse, completamente falso. En primer lugar, la iglesia no le pone una pistola en la cabeza a un sacerdote para que no se case. Si un sacerdote quiere casarse, pide la dispensación y puede casarse. Un sacerdote es célibe porque él tomó la decisión de ser célibe. Hizo votos de pobreza, castidad, obediencia. Y dijo, había pastores evangélicos del siglo V. El señor pastor, en su imaginación. Y para último, numeral 86, el magisterio dice que no está por encima de la palabra de Dios. Señor, en primer lugar, la palabra de Dios no es un libro. La palabra de Dios es una persona, se llama Jesucristo. La palabra de Dios hecha carne, el verbo de Dios hecho carne. Cuando la iglesia dice que no está por encima de la palabra de Dios, dice que no está por encima de Jesucristo. Nadie está por encima de Jesucristo. No está hablando de un libro, porque en primer lugar, en tiempo de los apóstoles, no habían Biblias. La Biblia fue creada por la iglesia católica en el siglo IV, que ustedes se la robaron y después la manipularon y le sacaron 7 libros. Lo siento mucho, así que está totalmente refutado. Con eso termino. Adelante, moderador.